Suma dirigida a un público cristiano, sino precisamente a un público gentil, a un público pagano. Y ahí el título, Suma contra Gentiles. Y su discurso es más racional precisamente porque se dirige a un público que no acepta el discurso cristiano, acepta un discurso que esté canonizado solamente por la racionalidad. En 1259, Tomás fue llamado a la corte pontificia y nombrado predicador general. En esos años, recorrió varias ciudades italianas. Fue teólogo consultor del Papa y terminó la Suma contra Gentiles, así como otros varios textos. En 1267, comenzó a escribir una obra que pudiese servir de libro de texto para los estudiantes de teología. Era la Suma Teológica. La Suma Teológica consta de 3 partes. La primera parte, en realidad en la traducción, en la forma bilingüe latín-español de Bach, son 16 tomos, latín-castellano, y está construida, digamos, la primera parte que se refiere a Dios, la segunda parte al hombre y la tercera parte al Dios encarnado y toda la parte propiamente teológica. El elemento de autoridad es usado en Suma Teológica con extrema sobriedad y solo recurriendo a las autoridades que el adversario admite o reconoce. En este sentido, la Suma pretende movilizar las riquezas de la razón humana. La estadía de Tomás en la corte pontificia como teólogo oficial, podríamos decir, de la Santa Sede, nos recuerda un aspecto que no debe ser olvidado, y es que Tomás de Aquino es primeramente teólogo. Su vocación primera es la teología. Ahora, lo que pasa es que, siendo teólogo, tiene un gran interés por la filosofía, e incluso se da cuenta que sin una buena filosofía es imposible hacer una buena teología. En 1269, el general de la Orden volvió a enviar a Tomás a París para que se hiciese cargo de la cátedra para extranjeros en la universidad. La situación era crítica porque, por un lado, los maestros seculares habían recrudecido nuevamente sus actitudes para con los mendicantes y, por otro lado, los averroístas latinos, así llamados por derivar su conocimiento de Aristóteles a partir del comentarista musulmán Averroes, presentaban un aristotelismo demasiado radical. Algunos autores se habían convertido a esa versión mahometana de Aristóteles, a pesar de incurrir en doctrinas que no parecían compatibles con la fe cristiana. Esto suponía el riesgo de que el aristotelismo fuese condenado por la Iglesia como contrario a la fe. Esta recepción de textos aristotélicos, esto tiene que ver directamente con el encuentro de Alberto con Tomás, motivó diversas reacciones, porque muchas veces Aristóteles sostenía tesis que no se compadecían, digamos así, con lo que podríamos llamar la visión cristiana del mundo. En las tesis aristotélicas, nada se decía de un fin sobrenatural ni de la condición de pecadores de los hombres, que hace que necesiten la ayuda divina para no caer en las tentaciones que los amenazan. El pensamiento griego tiene la sistematicidad innegable de un Platón y de un Aristóteles, incluso la vitalidad de la tragedia griega, la verdad que aporta todo el mundo trágico griego, y toda la cultura presocrática. Pero el judeocristianismo aporta ese aire fresco que es para el hombre el poder liberar la mirada mirando al cielo como lugar de Dios, y además ese Dios que entra a la historia en un Dios encarnado, que es Cristo. Entonces, ¿cuál es la tarea ingente, enorme de Santo Tomás? Y bueno, justamente el haber recogido esas dos tradiciones y haberle dado forma en el pensamiento. Para recuperar el sentido original de la filosofía aristotélica y depurarla de las interpretaciones musulmanas, Tomás encargó al dominico Guillermo de Moerbeke, importante helenista, que tradujera del griego los libros de Aristóteles. Tuvo la precaución de trabajar sobre estas versiones directas y no sobre las de Averroes. Así,
le fue más fácil conciliar al filósofo griego con el pensamiento cristiano. El esquema de Tomás es que hay como una especie de intermediación. Nosotros accedemos al conocimiento a través de imágenes, digamos así. Imágenes que abstraemos de los objetos. Son imágenes empíricas, en realidad, que son transformadas por el intelecto agente en conceptos metafísicos. O sea que en esto prácticamente Tomás es casi tributario de la tradición aristotélica. Yo no sé si Tomás, digamos, ha enriquecido o ha modificado demasiado esta concepción gnoseológica aristotélica. Lo importante sí es que la concepción del conocimiento de Tomás está, digamos, enraizada en esta tradición, y sobre todo en la tradición que sostiene que para que haya conocimiento en el orden de lo humano, es necesario que ese conocimiento comience siempre por la percepción sensible. Lo más importante de rescatar en la teoría del conocimiento es la antropología que está detrás, es la visión del hombre. Es esa imagen del hombre en donde el alma espiritual, en donde el espíritu encarna, echa raíces en el cuerpo. Entonces, con el supuesto de un hombre concebido en lo que técnicamente se llama como una unidad substancial, pero quiere decir, en un lenguaje más llano, es el alma que anima al hombre, el espíritu, que ha echado raíces, como las raíces de un árbol, que echa raíces en el cuerpo. En el caso de la unidad del hombre, para Tomás, el hombre es una unidad sustancial, es una sustancia. No es un alma que se une a un cuerpo, como sostenían los platónicos o la tradición neoplatónica. Para Tomás, el hombre es un unicum, digamos así, una unidad sustancial. Y bueno, esa idea de la unidad sustancial del hombre, Tomás la toma de Aristóteles. Allí hay un punto concreto de conciliación del aristotelismo con el cristianismo. No faltaban quienes veían a Aristóteles como un pagano y a su estudio como algo peligroso para la teología cristiana. En este sentido, Tomás de Aquino tuvo la gran audacia de enfrentar esto, fundada en esa convicción, en esa fuerte convicción de él, de que la razón, si es bien conducida, nunca puede enseñar algo contrario a la fe. Con su asimilación del aristotelismo, Tomás cambió el modo de hacer filosofía en el mundo cristiano de su época. Modificó para siempre la manera en que el cristianismo se pensaba a sí mismo. Aristóteles fascinaba por el modo, digamos, convincente como explicaba los problemas de la realidad. Pensemos en el hecho de que Aristóteles, en primer lugar, había escrito una especie de enciclopedia. Una enciclopedia es un cuerpo textual que habla de todo, de toda la realidad, desde la piedra más elemental hasta Dios, al modo aristotélico, pero Aristóteles hablaba de Dios también. Y es enciclopédica no solamente es ahora porque sea de determinada extensión, sino además porque cada problema refiere a los otros, o sea que todo se relaciona con todo en el corpus aristotélico. Es una especie de ciclo cerrado. Y esto realmente fascinaba el carácter científico, digamos así, de la obra aristotélica. Ahora, la obra aristotélica traía sus problemas,